Ya estamos ahí. Y ahora compartir pantalla. Toda la pantalla. Compartir. Ok, ¿puedes ver la presentación? Ok. Muy bien, el tema de hoy que nosotros vamos a abordar pertenece al segundo bloque o a la segunda semana de esta materia que es pensamiento filosófico. Entonces, haciendo un poco de recapitulación de la semana anterior, nosotros hicimos una pequeña introducción a lo que es justamente la noción de lo que debe ser el pensamiento filosófico en nosotros los seres humanos, que tiene que ver sobre todo con la cuestión de analizar de una manera profunda la cuestión de lo que es la realidad para nosotros. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la materia de pensamiento filosófico como tal lo que busca es llevar a ustedes los alumnos a tener una especie de pensamiento crítico en relación con los acontecimientos que tanto en la vida diaria nos acontecen como en los acontecimientos que acontecen alrededor del mundo, que a veces tampoco tenemos tan a la mano, pero que de una u otra forma termina por afectarnos en mayor o en menor medida. Es en este sentido, por ejemplo, que al hablar de la cuestión de política, de economía, de sociedad, etcétera, aunque parecen ser conceptos que incluso de repente uno puede decir, soy una persona que no me intereso por la política, que no me intereso por la economía, que no me intereso por las cuestiones sociales, finalmente son estructuras que conforman a la realidad y que terminan sí o sí afectándonos a nosotros en la manera en la que como vemos y habitamos el mundo. En ese sentido, es importante que nosotros como personas, como seres humanos, como estudiantes incluso, que estamos tratando de llevar a cabo un ejercicio de reflexión y de pensamiento de manera constructiva para nuestra vida, tengamos en cuenta la importancia que tiene las nociones y estructuras que un pensamiento reflexivo y un pensamiento crítico que nos puede brindar la filosofía es importante para nosotros, porque de esa manera nosotros podemos acceder al mundo y las estructuras que de repente no vemos tan a la mano, de una manera profunda y saber y lograr más o menos transformar nuestras propias realidades. Entonces, en ese sentido, nosotros la semana pasada hablábamos de esta importancia que tiene el pensamiento filosófico y cuáles son como estas ideas principales que el pensamiento filosófico nos da para poder hacer una reflexión crítica del mundo que nos rodea. Es como decía, a veces llegamos a decir, bueno, nosotros o no me interesa o no me es tan afín saber sobre política, sin embargo, bueno, la política, queramos o no, termina por afectarnos. En ese sentido, hay de repente algunas ideas de, del mundo coloquial o del mundo en el mundo en el que vivimos diariamente, que nos pueden llevar incluso a cerrarnos a la posibilidad de acceder a un pensamiento profundo en torno a las cuestiones que son importantes, pero que a veces se minimizan. No sé si alguna vez llegaste a escuchar, por ejemplo, que se dice que en la casa
No se habla, por ejemplo, de política, de religión, incluso hasta de fútbol, porque pues son temas que de repente llegan como a incomodar o son temas que de repente pues nos pueden llegar a poner en contra de posturas o visiones diferentes de alguien más y llevarnos a una especie de conflicto. Sin embargo, esa especie de pensamiento ha logrado a lo largo del tiempo justamente que aquellos temas centrales que a los seres humanos o a las personas que habitamos una sociedad, un país, una nación, son importantes para nosotros, los dejemos de lado y se los deleguemos a personas o a otras instituciones que finalmente pues no se preocupan en su totalidad por si afectan o no afectan la vida de los ciudadanos o de nosotros como personas, la forma en que ellos realizan la labor política. Entonces, por ejemplo, en ese sentido es importante como de repente empezar a voltear con una mirada más crítica, con una mirada incluso más filosófica hacia todos estos temas que están a nuestro alrededor, que de repente por todas las cuestiones de nuestra propia vida, nuestro trabajo, estudio, problemas familiares, nuestra búsqueda del confort y del descanso, nuestra búsqueda de felicidad y bienestar, pues nos impide o nos lleva a no mirar esta realidad que está delante de mí, que me afecta quiera o no, y que muchas veces pues la dejo de lado y me pierdo la oportunidad justamente de acceder a ella y tratar de modificarla en la medida de mis posibilidades. Entonces, eso era como parte de introducción para decir que el pensamiento filosófico nos puede llevar a este instante reflexivo con una mirada más profunda de la realidad misma. Entonces, en esta semana, lo que nos toca analizar ahora es justamente cómo es que yo, como ser humano, como persona, como individuo, soy capaz de acceder a la realidad. Y esto es a través justamente de algo que nos identifica como seres humanos, que es nuestra capacidad de pensar. ¿Ok? Nosotros accedemos al mundo, a la realidad, porque desarrollamos como especie animal que somos, en este caso seres humanos homínidos, pues desarrollamos a lo largo del tiempo y de la historia, a través de procesos naturales de selección, incluso si lo vemos en términos de Charles Darwin, pues desarrollamos esta capacidad de pensar como una especie de habilidad de supervivencia, ¿no? Pero bueno, es esta capacidad de pensar que nosotros los seres humanos tenemos, la herramienta o la forma en la que nosotros podemos mirar el mundo y poder reflexionarlo y poder habitarlo de la manera en la que nosotros hoy en día lo estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, hoy justamente nos toca ver cómo es que se da esta capacidad que nosotros tenemos de pensar la realidad, de usar nuestra imaginación, de usar nuestra capacidad de teorizar, nuestra capacidad de idealizar la realidad, de crear conceptos, de crearnos ideas y vamos a distinguir justamente esta capacidad que tenemos de crear ideas, de crearnos conceptos reales de lo que es la realidad en contraposición de lo que es las creencias que nosotros nos podemos hacer de la realidad, ¿ok? Porque como seres humanos nosotros tenemos la capacidad de acceder al mundo a partir de una idea bien formulada, de una idea bien sustentada en la realidad misma, que nos dé un parámetro de verdad, nos dé un parámetro de veracidad de lo que es lo real, pero también tenemos esta capacidad solamente de imaginar y de tener creencias sobre las cosas del mundo. Entonces vamos a hacer esta distinción entre ideas y creencias
o conocimiento y creencia que es importante hacerlo para saber de qué manera nosotros nos podemos mover en el mundo de una manera más exacta, ¿ok? Entonces, mira, ideas y creencias. En filosofía, nosotros nos preguntamos qué es el conocimiento y cuáles son sus alcances, ya que esto es preguntarnos al mismo tiempo qué es la realidad y qué es lo que conozco de ella. Es decir, en un pensamiento filosófico, un pensamiento crítico, necesariamente nos lleva a preguntarnos no solamente qué es lo que conozco, sino también preguntarnos sobre cómo es que conozco lo que conozco, ¿ok? En filosofía es muy usual hacer esta especie de preguntas que van hacia atrás en razón de las capacidades que tenemos de hacer ciertas cosas. Es decir, este, por ejemplo, uno puede afirmar, yo sé algo, ¿ok? Yo sé que mañana va a ser viernes. Ahora bien, si nos vamos en una especie de pregunta hacia atrás que fundamente todavía más ese conocimiento que yo tengo de que mañana es viernes, me llevaría necesariamente a preguntarme cómo sé o cómo se da la capacidad en mí de saber que mañana es viernes, ¿no? En ese sentido. Entonces, esto pasa mucho en filosofía porque lo que busca la filosofía es llegar a las últimas consecuencias, a las últimas preguntas, al fundamento más último que la realidad tiene, que nos pueda dar una sensación de certeza de lo que estamos conociendo. Entonces, es por eso que en filosofía se da mucho esto, preguntarnos qué es la realidad y cómo es que conozco eso que llamo realidad. Es decir, preguntarnos por el mismo conocimiento, como si el conocimiento fuera un objeto de conocimiento al mismo tiempo. ¿Ok? Este camino, o más bien, este es el camino hacia nuestra idea de lo que es el mundo o a nuestra creencia de lo que el mundo es. Por eso es importante que al momento de preguntarnos qué es lo que yo conozco del mundo, es importante que pueda yo distinguir que si aquello que conozco del mundo es un conocimiento real, verdadero, basado en la realidad como tal, o es una creencia de lo que el mundo, una creencia formulada a partir de opiniones, por ejemplo, de lo que el mundo es. Entonces es importante que logremos como hacer esa distinción para al menos desde nuestra posición como estudiantes, como maestro, en este caso yo, tú como estudiante, saber distinguir cuál es un conocimiento real que nos puede llevar a construir mejores conocimientos para el futuro o cuál es una creencia solamente que puede derrumbarse a lo mejor en cualquier momento. Aunque, aunque vamos a ver también al final de esta sesión o de este tema que también las creencias, no por el hecho de ser creencias y que no estén fundadas en su totalidad en la realidad, sean malas del todo, ¿ok? Porque nosotros como seres humanos, y como lo veremos, estamos formados o conformados por conocimiento verdadero, pero también por creencias, ¿ok? Por creencias que tenemos del mundo. Solamente que lo importante es saber distinguir entre cuál es un conocimiento real y cuál es una creencia, ¿ok? Entonces, eh, en este sentido, para poder empezar a preguntarnos sobre la cuestión del conocimiento y de cómo es que conocemos la realidad, es importante preguntarnos si la realidad que nosotros conocemos es una sola realidad o es la realidad dependiendo también desde la perspectiva de donde se vea. Es decir, por ejemplo, vamos a ver la siguiente imagen. Es como los planos de una casa, ¿ok? Son como los planos de una casa eh, tra- transparente desde la cual nosotros, al menos desde el ángulo, desde donde la estamos viendo,
logramos ver una, una perspectiva que nos puede dar el frente de la casa, pero por su transparencia como tal podemos ver las paredes que se encuentran por dentro desplegadas hacia el fondo. En ese sentido, por ejemplo, si pusiéramos a una persona en esta esquina, luego otra persona atrás en esta esquina, otra persona aquí de este lado y otra de este lado, incluso una aquí y otra por acá, y una persona adentro de la casa, este, la cuestión es, o la pregunta es, eh, ¿qué casa, o más bien, cuál es la perspectiva de la casa que estamos viendo? En la realidad es que todos estamos viendo la casa, pero la perspectiva desde donde vemos la casa no es la misma y nuestras capacidades limitadas como seres humanos es que solamente podemos acceder desde nuestra posición física, desde donde estamos parados, solamente a una perspectiva de esa casa, ¿ok? Incluso la persona que está dentro no puede ver el exterior de la casa y la persona que está aquí no puede acceder a la parte de atrás de la casa, ni la persona en la posición que se encuentre no puede acceder a la visión de la casa desde el ángulo en la que la otra persona del otro lado la está viendo. En ese sentido, es importante destacar entonces que la realidad, en este caso, como lo es esta casa, tomándolo como ejemplo, la realidad es una, pero la perspectiva desde donde nosotros vemos la realidad cambia nuestra forma de verla, ¿ok? Y esto es importante porque aquí es donde a veces los seres humanos entramos en conflicto con los otros seres humanos, porque nosotros creemos que la perspectiva desde donde yo veo la casa es la perspectiva real y única que existe, ¿ok? Y este es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque la casa no tiene una sola perspectiva. La casa es una sola, pero la forma en la que se accede a ella es de diversas perspectivas. Y aquí es donde, como te decía, siempre la humanidad flaquea. ¿Por qué? Porque cada persona posicionado desde su propio punto, desde donde ve la casa, cree y quiere imponer esa visión o esa perspectiva como la única y la verdadera. Y entonces, bueno, aquí entra el conflicto, nos empezamos a pelear por cuál es la visión real de la casa o la perspectiva real. Sin embargo, no nos damos cuenta que estamos habitando la misma casa o viendo la misma casa, bueno, pero desde diferentes perspectivas. Si nos lográramos unir todos, ponernos de acuerdo y decir, bueno, yo la veo de este lado y tiene esto, la otra persona decir yo la veo de este lado y tiene esto, yo la veo desde adentro y es así, entre todos podríamos justamente formarnos una idea más acercada o más certera de lo que la casa es. Este, no sé si me pude explicar en relación a esto. No sé si tienes alguna idea, algún comentario, más o menos tenías una visión parecida de lo que es mirar la realidad desde la perspectiva de la casa. Ok, muy bien, excelente. Entonces continuamos. Y justamente nos lleva a hacernos estas preguntas, no tenerlas como muy en clave. ¿Qué conozco cuando conozco la realidad? La verdad es que conocemos una perspectiva, ¿ok? No tenemos, incluso por nuestras propias limitaciones físicas, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros solamente tenemos una visión que nos ayuda eh,
hasta cierto ángulo, abarcar cierta perspectiva de lo que estamos mirando hacia el frente de nosotros, limitada incluso también por la cantidad de luz que hay delante de nosotros, es lo que nosotros tenemos para acceder a la realidad. ¿Ok? Entonces, esto nos debe de llevar también en una cierta medida o en un cierto punto a ser o tratar de ser más abiertos, más aperturados a las ideas y a las otras perspectivas que existen alrededor de nosotros. Muchas veces nos cerramos, muchas veces no queremos escuchar, muchas veces nos molesta, a veces incluso que alguien más nos diga una forma diferente de ver la realidad o la vida que discrepe de la forma en la que nosotros la conocemos o la forma en la que creemos que conocemos la realidad. ¿Ok? Este, esta pregunta nos dice, ¿puedo conocerlo todo o hay un límite? La cuestión es que justamente hay un límite, ¿ok? No podemos conocerlo o conocer la realidad en su totalidad. Tenemos solamente pedazos, perspectivas, pequeños ángulos desde donde mirarla, pero no tenemos justamente esa capacidad en, por ejemplo, en teología, en una cuestión un poco más religiosa, se diría esa visión del ojo de Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si pusiéramos a Dios en el entendido de que Dios existe, lo pusiéramos delante de un objeto como la casa, se diría que Dios tiene la capacidad de ver la casa desde todos los ángulos al mismo tiempo y conocer hasta el concreto o la más mínima migaja de arena o cemento que está incrustada dentro de esta casa. O sea, Dios tiene esa capacidad o tendría esa capacidad de visión totalitaria, esa capacidad de visión total de observar desde todos los ángulos al mismo tiempo por sus atributos de Dios como ser omnisciente, omnipresente, que todo lo ve, que todo lo conoce en el tiempo, etcétera, ¿no? Por eso, en el entendido religioso, en el entendido teológico, Dios, por ejemplo, ya en San Agustín, que hacía o trataba de hacer un estudio de cómo era que Dios veía la realidad en el tiempo, porque bueno, como nosotros seres humanos tenemos solamente una capacidad limitada en este sentido de mirar solamente el presente, pero no habitamos ya el pasado, pero tampoco habitamos el futuro, sin embargo son al parecer tiempos que están ahí alrededor de nosotros y nosotros estamos limitados solamente a este instante. Dios, por ejemplo, en ese sentido, él vería todo, ¿no? Vería pasado, presente y futuro al mismo tiempo y todas las posibles posibilidades de decisiones que cada uno de los seres humanos y cada uno de los animales y cada uno de los insectos y cada una de las estrellas eh, vería todos los rumbos al mismo tiempo y aparte de eso vería el pasado y presente y futuro de todos esos rumbos que cada uno de nosotros pudiésemos llegar a tomar, ¿no? Entonces es una mirada totalmente infinita que no podríamos nosotros ni tan siquiera imaginar, ¿no? Pero bueno, eso es en el entendido de que Dios existiera y que pudiera acceder justamente de esta manera a la visión de la realidad en su totalidad. De entrada, bueno, esto es como respondiendo a estas preguntas, de qué conozco cuando conozco la realidad, puedo conocerla o hay un límite. La cuestión es que solamente nuestra propia perspectiva es lo que podemos conocer, ¿ok? Nos dice aquí, el conocimiento es un proceso que no se da en un solo instante. Es la construcción de la realidad a partir de la experiencia
y de los conceptos e ideas que nuestra razón formula y que pueden llegar a ser fundamentadas con base en esa experiencia. Es decir, este, el conocimiento, justamente, a diferencia, por ejemplo, de Dios, en el ejemplo que te estaba yo dando, que puede tener como el conocimiento de la realidad en un solo instante, el ser humano, pues no puede, ¿no? El ser humano está limitado a construir el conocimiento de esta realidad, pero a partir de un proceso. Y un proceso que se va generando a partir de la experiencia que nosotros vamos teniendo del mundo. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, la idea de lo que es una casa. Vamos a regresar un poquito al ejemplo y ahorita vamos a mostrar otros. Tenemos una idea, o nos vamos construyendo la idea de lo que es una casa a partir de nuestra experiencia conociendo casas, ¿ok? Incluso cuando nacemos en una casa que no sabemos que es una casa hasta que nos van construyendo la idea a partir de la familia misma que nos va guiando en el proceso de ir conociendo el mundo, pues nos van presentando por partes lo que la casa es. Y, por ejemplo, ¿no? Cuando uno es niño, va al kinder y le piden que dibuje uno la casa o una casa, pues lo primero que dibujamos es el frente de la casa, ¿no? Este frente de la casa con el techo triangular, así como está aquí, solamente esta perspectiva, ¿no? De, de la casa, esta perspectiva. Conforme de repente vamos un poco avanzando en nuestra capacidad de conocimiento, nuestra experiencia de conocimiento, pues vamos añadiendo, ¿no? Vamos añadiendo más y más hasta que a lo mejor lleguemos a dibujar una casa en este estilo. Entonces, el proceso de conocimiento se va dando de esta manera, como un proceso, y que se va contra contraviniendo o se va haciendo contraste justamente con la realidad misma. Es decir, yo sé que existe una casa y cómo es una casa porque ahora las he visto, las he experimentado, las he tocado y le he dado la vuelta a toda la casa para conocerla en la mayor de las posibilidades, en su mayoría, porque incluso para decir que conocemos la casa en su totalidad, tendríamos que conocer el interior de las paredes de la casa, el debajo de lo que hay de la casa. Es un mundo infinito que realmente a veces no alcanzamos a vislumbrarlo en su totalidad. Y esto nos habla, por ejemplo, de la cuestión del problema que se da desde la cuestión de las perspectivas. Estas dos personas, desde la posición espacial en el mundo en la que están parados, y observando un objeto debajo de ellos, les da una perspectiva diferente de lo que el objeto visto o de lo que el objeto en cuestión podría llegar a ser. Es decir, esto también nos lleva a profundizar en la idea de que aquello que llamamos realidad no es en su totalidad algo realmente objetivo. Es decir, algo que sea real e independiente de la visión desde donde nosotros lo estamos mirando. Por ejemplo, la persona que está, bueno, aquí a mi lado izquierdo y desde la postura en la que está viendo estos números, pues para él es un 66. Y para la otra persona, desde la posición y postura en la que está viendo los mismos ideogramas numéricos, pues para él es un 99, ¿no? Entonces, esto nos lleva justamente a veces a preguntarnos realmente qué es aquello que llamamos realidad. ¿Es realmente algo real, independiente de mí, o depende de mi propia mirada y depende de mi propia posición desde donde lo estoy observando o lo estoy mirando, ¿no? Entonces, la cuestión de la realidad es más profunda de lo que a veces creemos que es, ¿no? Por ejemplo, esta imagen igual imaginemos, ¿no? Que somos ciegos, tratamos de acceder a una realidad, a
un objeto, en este caso, por ejemplo, la de la imagen que es un elefante, y va a depender desde donde nosotros toquemos el objeto, toquemos el elefante en este caso, para tratar de imaginar lo que realmente es. Puede ser que al menos que todos nos pudiéramos poner de acuerdo y entre todos conformar una totalidad de aquella experiencia que tenemos. En este caso, por ejemplo, el que está tomando el cuerno, la cola, las patas, el cuerpo, las orejas, la trompa, y entre todos decir, ah, ok, eso se parece a un elefante. Pero si cada quien se quedara con su propia experiencia y con su propia forma de acceder a la realidad y creyera que eso es la realidad, pues justamente lo que estaría conociendo solamente es una parte, incluso hasta amorfa de lo que es la realidad, es decir, sin forma. Solamente podríamos llegar o hablar de una construcción de conocimiento real de la realidad si, si todos, si todos, o en su mayoría, pudiéramos justamente aportar desde nuestra posición en el mundo nuestra propia experiencia. Ok, este esquema es, es importante y nos debe de llevar a comprender esto un poquito más a profundidad. La cuestión de la idea, es decir, todos tenemos ideas, ¿ok? Yo hoy tengo la idea de que, por ejemplo, la idea de que tengo la posibilidad de, o más bien tengo la idea de lo que es el fútbol, por ejemplo, ¿no? O tengo la idea de lo que es el béisbol, o tengo la idea de lo que es un deporte o un arte, ¿no? Ahora bien, o tengo la idea de lo que es un árbol, ¿ok? O tengo la idea de lo que es Dios, y ahorita vamos a ver, vamos a ir sobre eso. Ahora bien, todos tenemos ideas, ¿ok? Pero si esa idea que yo tengo es verificable con la realidad, podemos hablar de que se trata de un conocimiento, ¿ok? De un conocimiento en el sentido justamente científico de la palabra. Ahora bien, si esa idea que yo tengo no es verificable con la realidad, se está hablando posiblemente de una creencia, ¿ok? Entonces, en este sentido, nosotros cuando tratamos de hablar con veracidad o con verdad sobre el mundo, tenemos que hacer esta distinción. Si mi idea es verificable con la realidad, es decir, yo tengo la idea de lo que es un árbol y puedo mirar por mi ventana, que en este momento estoy mirando y veo un árbol allá, es decir, mi idea de árbol se identifica con el árbol que está fuera en la realidad, es decir, ahí tengo la experiencia de un conocimiento verdadero, un conocimiento que puede ser incluso experimentado, ¿ok? O experimental, un conocimiento objetivo. Sin embargo, si la idea que yo tengo no es verificable con la realidad, es decir, no hay un objeto real que pueda empalmarse con la idea que yo estoy teniendo o la idea que yo estoy mentando, entonces estamos hablando posiblemente de una creencia o estamos hablando de una creencia, ¿ok? Y esto es lo que los distingue. La cuestión del conocimiento que es verificable es lo que llamamos la ciencia o un conocimiento científico, un conocimiento que podemos experimentar, que podemos cuantificar, que podemos volver a repetirlo incluso las veces que queramos y siempre se va a, y siempre va a salir verdadero en el sentido de que es verificable. Es un conocimiento objetivo, ¿ok? En la cuestión de las creencias, que son ideas no verificables, apelan más a la cuestión de experiencias subjetivas del ser humano, es decir, experiencias que se reducen a mi propia visión del mundo y que no es en su totalidad compartida con la visión y experiencia de otras personas. Es decir, así como un árbol es verificable en la realidad y es un conocimiento verdadero,
Mi idea de, por ejemplo, mi idea del amor, la idea del amor no es, en sentido estricto, un conocimiento verificable, dado que la idea del amor que yo tengo puede disvariar y puede ser una totalmente diferente de la idea del amor que otra persona tiene. ¿Ok? Es por eso que a veces pues nuestras relaciones fallan, ¿no? Porque la idea que yo tenía del amor pues es muy diferente a la idea del amor que tenía la persona de la que yo estaba enamorado, o la idea que esa persona tenía del amor y que estaba enamorada de mí variaba o era diferente, ¿no? A la mía. Entonces, esa es una experiencia subjetiva, una experiencia que responde solamente a la propia visión y experiencia vivencial del ser humano individual, mientras que la cuestión del conocimiento se puede repetir para todos de manera universal. Entonces, en ese sentido, yo te pregunto, por ejemplo, ¿la biología es conocimiento o creencia? Exacto. ¿Matemáticas? Ok. La física, ok. Y es conocimiento, ¿por qué? Es verificable, exactamente. Y ahora, la religión y la idea de Dios es una creencia, ¿ok? He aquí, por ejemplo, el problema cuando, yo no sé si eres creyente o no eres creyente, yo soy creyente, por ejemplo, pero he aquí el problema cuando alguien desde una posición científica, entre comillas, desde una posición científica, te pide o quiere pedir evidencia verificable de la existencia de Dios. ¿Se puede o no se puede? O sea, verificar a Dios en la realidad, como puedo verificar, por ejemplo, el, este, la presencia de un árbol, como lo podemos hacer en biología, no es posible. Es decir, no puedo yo presentarte un pedazo o un pedazo de Dios para mostrarte que Dios existe. Puedo apelar a la cuestión de que, bueno, de que el ser humano es imagen y semejanza de Dios, pero no es Dios en el sentido científico de lo que nos pide el conocimiento verificable. Es decir, la persona que pide una evidencia científica de Dios no es posible dársela. Sin embargo, no quiere decir que por el hecho de que la idea de Dios no es verificable y pertenece al rubro de las creencias, no quiere decir tampoco o negar en su totalidad que Dios exista o que Dios no exista, porque justamente la experiencia o la idea de Dios se puede solamente entender desde la vivencia y experiencia subjetiva que el ser humano tiene. ¿Por qué? Porque el ser humano no solamente es conocimiento, el ser humano también es un ser sintiente y un ser espiritual. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre de ello. Pero esto, al menos de entrada, bueno, nos pone en perspectiva lo que es el conocimiento de una creencia. Si queremos hablar de ciencia, si queremos hablar del mundo exterior verificable, apelamos al conocimiento, a la ciencia, a la experimentación. Si queremos hablar del amor, si queremos hablar de Dios, si queremos hablar de la espiritualidad, etcétera, apelamos al mundo de las creencias y que debemos tener en cuenta que no necesariamente la noción de creencia es
negativa y es totalmente falsa, sino que simplemente es un aspecto de la vida del ser humano, la creencia, que también lo conforma y también le da sentido a la propia vida del ser humano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el hecho de que tú sepas que 2 más 2 son 4, ¿eso te hace ser una persona feliz o te hace ser una persona justa o una persona amorosa o una persona leal? No, sino lo que a nosotros nos hace ser leales, amorosos, felices, buscar la felicidad, el amor, buscar a Dios, etcétera, bueno, pertenece al ámbito de la creencia y que es un ámbito que es totalmente fundamental también para el ser humano, ¿ok? Entonces, eso es importante. No por el hecho de que no hablemos de ciencia y de conocimiento verificable en la realidad, no quiere decir que el otro aspecto sea negativo, sino que también es parte del ser humano, pero si queremos hablar en una noción científica, académica, pues no, pues apelamos a la ciencia. Si queremos hablar en un sentido subjetivo, humano, profundo, pues apelamos al ámbito de la creencia, ¿ok? Entonces, esto, por ejemplo, nos debe de llevar también a esta situación, a una distinción justamente, entre lo que es la episteme, que se traduce como conocimiento, y la doxa, que se traduce como opinión, ¿ok? Episteme y doxa son dos términos griegos que, bueno, hacían, los griegos ya hacían esta distinción justamente de lo que es la episteme, de donde viene, por ejemplo, la palabra epistemología, y la palabra doxa, que se traduce como opinión, porque ellos justamente apelaban a que la episteme pues tenía una especie de superioridad por encima de la doxa, que era solamente como opinión. Y cuando hablamos o tratamos de hablar de manera científica, cuando tratamos de apelar a lo académico, cuando queremos, por ejemplo, hablar con datos sobre la realidad, y esto nos sirve, por ejemplo, para hablar, no sé, del calentamiento global, hablar de política, hablar de antropología, sociología, tenemos que hablar con datos y tenemos que hablar con episteme. Pero cuando queremos hablar de nuestra propia experiencia como seres humanos, tenemos que tomar en cuenta las dos. Por eso pongo aquí, el ser humano es el resultado de sus conocimientos y creencias, ¿ok? De ambos, conocimientos y creencias. Esto es lo que nos hace ser y habitar la existencia como tal. El problema de esto sería que no logremos distinguir qué es aquello que conocemos realmente y qué es aquello que creemos, ya que podríamos, sin darnos cuenta, querer imponer nuestra creencia como conocimiento, lo cual podría incluso traer consecuencias de violencia. Y esto es, por ejemplo, cuando lo vemos en la discusión, por ejemplo, política o en la discusión religiosa. Ahí no hay a veces apertura a, a la realidad del otro, lo que veíamos al principio, de la perspectiva que el otro tiene desde su propia concepción religiosa, por ejemplo. A veces, incluso a veces entre familia, mi tío que es protestante, testigo de Jehová, yo que soy católico, y mi tía que es mormona, pues se agarran del chongo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente la creencia que tenemos la queremos imponer como conocimiento, pero no hacemos la distinción que recae justamente nuestra creencia en el ámbito de la creencia, es decir, en el ámbito de mi propia opinión, de mi propia vivencia. Y aquí solamente lo que cabe es el respeto a las otras opiniones, a las otras vivencias, sin querer imponer justamente nuestra propia opinión o nuestra propia creencia como si fuera un conocimiento real y científico de la realidad y del mundo. ¿Ok? Por esto es importante, ya para ir cerrando,
es cuestionar en todo momento nuestras ideas, ya que esto nos hace avanzar en la construcción del conocimiento certero de la realidad y valorar al mismo tiempo nuestras creencias, sobre todo cuando estas, las creencias, nos relacionan de forma pacífica y feliz con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Era lo que decía hace un rato. El hecho, por ejemplo, de saber que el ARN de nuestra composición química de nuestro cuerpo está basada sobre la base del ácido desoxirribonucleico, que lo podemos conocer y comprobar mediante un microscopio, pues eso no va a hacer que seamos, por ejemplo, más amables en la vida o seamos más amorosos con mi pareja o con nuestra familia, seres amados. No nos va a hacer darle un sentido a nuestra vida, el hecho de que sepamos que 3 más 3 es 9. Eso es el ámbito del conocimiento que está bien y es parte fundamental para que podamos conocer la realidad. Pero para vivir en la realidad, pues necesitamos justamente también de las creencias, creencias que le dan sentido a nuestra vida, como justamente la solidaridad, el amor, creer que el amor nos puede llevar a un estado moral y ético superior, que nos lleve a retroceder en el calentamiento global, en la destrucción del medio ambiente, en crear lazos más fraternos con otros seres humanos, pues eso pertenece al ámbito de lo que podemos llegar a creer, incluso a partir del ámbito de la religión. Eh, por, en ese sentido, es que podemos responder justamente a esta pregunta. Si solo el pensamiento es lo que nos hace ser seres humanos. Y la respuesta es que no, no solamente el pensamiento. Es verdad que una parte fundamental que hace al ser humano, es que piensa, pero esto no es todo. Es decir, el pensamiento nos hace ser seres humanos como seres pensantes, pero no es todo. ¿Por qué? También somos seres sintientes, es decir, tenemos la experiencia de los sentimientos, de las sensaciones, de las afecciones, de aquello que nos afecta emocionalmente. Somos seres espirituales también, es decir, creemos que hay en una cierta menor o mayor medida hay una trascendencia, que no estamos aquí como de paso, hay algo más allá que el ser humano es, y no solamente un cuerpo biológico que vive y muere, sino que somos cuerpos espirituales que trascendemos a través de nuestras obras, etcétera. Este, y ya, para finalizar, la forma en la que conocemos el mundo también depende, por ejemplo, hace un rato decíamos de nuestra posición desde donde estemos viendo la perspectiva de la casa. Pero, por ejemplo, nosotros al ver un paisaje, en este caso, que nos hace, que es parte del mundo y que es parte de nuestro conocimiento del mundo, de algo que podemos conocer, no es incluso la misma forma en la que yo conozco un paisaje en la mañana, que en la mañana, no sé, tengo una sensación, a lo mejor, si amanecí de buenas, una sensación de alegría, una sensación de comodidad, una sensación de bienestar, que me hace, no sé, salir y abrirme ventana y ver este paisaje, suspirar y tomarle un trago a mi café, ¿no? Y no es la misma visión del mundo que yo tengo, por ejemplo, en la mañana, a la visión que yo tengo, por ejemplo, en la tarde, incluso si se tratara del mismo paisaje. Es decir, el mismo paisaje en la mañana me conlleva a conocerlo desde mi perspectiva, afectada también por mis emociones, que me genera lo que estoy mirando, es decir, el paisaje con el sol de fondo, el cielo azul, mirarlo en la tarde.
en donde, por ejemplo, cuando la tarde está cayendo, me invade una sensación de nostalgia, una sensación, no sé, como de que algo se está cerrando, de que algo está terminando, de que va a llegar la noche, de que a lo mejor no hice todo lo que dije que iba a hacer en todo el día y ya se está poniendo el sol y ya se me acabó el día y no terminé de hacer todas mis labores. Entonces, el mundo que nosotros vemos y habitamos también está atravesado por la forma en la que nos sentimos y los sentimientos que el mismo mundo incluso nos genera en nosotros a partir de lo que estamos viendo. Esto es lo que es conocer el mundo, la realidad. Es totalmente una cuestión muy profunda que no se limita solamente a decir lo que estoy viendo delante de mí es la realidad tal como es, ¿ok? Este, muy bien, pues el cometido era terminar justamente a las 10, entonces no sé si hay alguna duda, alguna cuestión, alguna pregunta, solamente antes de saber si quieres decir algo, el trabajo bueno, recordarte que el trabajo que hay que hacer en este bloque 2 pues tiene que ver con una historieta. Es importante que trates de, no sé si ya se entregó o no, pero bueno, para quienes vean este video de este bloque, es importante, bueno, leer las instrucciones y tratar de reflejar en la historieta que nosotros hagamos estos conceptos que dentro del tema, que yo lo resumí un poco, pero es a grandes rasgos lo que verán dentro de las diapositivas, de, de los temas justamente de aquí de este bloque, que nos habla de las ideas y creencias, el conocimiento científico, el conocimiento tradicional, la cuestión de si solo el pensamiento nos constituye como seres humanos, etcétera. Y yo, bueno, lo hice de una manera resumida, tienen que tratar de realizar o llevar a cabo su ejercicio, su actividad, es decir, desarrollar con la información del bloque 2 una historieta a partir de las siguientes ideas, ya sea de las acciones del pensamiento, aprehensión y posesión, la influencia de la personalidad al pensar, la cuestión de la inteligencia, la razón, el ser humano en relación con el mundo, eh, tratar de involucrar, tal vez no todos, pero sí algunos conceptos de los que aquí nos están presentando. Es importante también que bajen la rúbrica o descarguen la rúbrica que está aquí, donde dice nota, para más o menos guiarse. ¿Por qué? Porque a la hora de calificar, nosotros nos guiamos que los trabajos se traten de llevar los puntos o los rubros justamente o criterios que deben ser calificados en su trabajo. ¿No? Por ejemplo, que traiga los datos de identificación, nombre, matrícula, asignatura, nombre del asesor, que vengan los conceptos. Por ejemplo, dice en la historieta, retoma las 5 ideas propuestas en las instrucciones en relación con lo que nos constituye como seres humanos, acciones del pensamiento, influencia de personalidad al pensar, inteligencia, razón. Ya es un poco subjetivo también la forma a veces en la que trato de calificarlos. No es el hecho de que traten de que entren todos estos datos o estos conceptos, pero que se note más o menos el trabajo, el esfuerzo, que se trató de involucrar las ideas expuestas y bueno, yo lo tomo, lo considero para darle la puntuación o toda la puntuación a este criterio, ¿ok? Entonces, para que se den una idea, entonces, en la entrega de la actividad. Ahora sí, no sé si hay alguna duda, Javier, que tengas, que haya que aclarar, que haya que exponer un poco más, y si no, pues sería todo de mi parte. La grabación también de esta sesión la estaré subiendo a más tardar, espero el día de mañana, para que
puedan observarla quienes no estuvieron, o si tú quieres volver a revisarla, que yo espero y creo que no, pero bueno, ahí va a estar. Y no sé, ¿hay algo, Javier, que quieras comentar? Excelente, Javier. Pues te agradezco tu participación, por haberte unido para esta sesión y lo toma en cuenta como un punto adicional para tu calificación. Si te llega a hacer falta, tomar en cuenta que, bueno, te conectaste a una de las sesiones, y que no, bueno, no haya sido en balde que te hayas conectado y nada más tú, sino que tiene justamente lo premio en un cierto sentido, o lo reconozco más bien, perdón, lo reconozco y se te apoya por si hay algo que haya necesidad de apoyarte a que subas un poco de calificación, te doy ese punto por haberte conectado, ¿de acuerdo? Pues te agradezco, que tengas una excelente noche, descansa y la siguiente semana vamos a tener la tercera y última, espero que ojalá nos puedas acompañar. No, gracias a ti, pues descansa y nos vemos. Hasta luego. Buenas noches.